Esto es una grabación para la materia de pedagogía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y pues se nos pidió hacer una leve resumen o sinopsis de lo que hemos leído de la primera unidad de pedagogía. En primer lugar se nos habla qué es la educación y para qué educar. Y básicamente la educación, como lo definen estos autores, es una reproducción cultural que tiene el propósito de perpetuar de que las enseñanzas ancestrales continúen más adelante. O también podemos ver que la educación exige o tiende a formar a las personas para que cumplan con ciertos requisitos inmediatos. Y muchas veces pues se olvida el fin educativo, como es lograr una vida individual y colectiva más digna. Ahora, más o menos, según el profesor Rafael Ávila, la educación es un conjunto de prácticas e instituciones que se han organizado lentamente. Diferentes necesidades sociales y diferentes necesidades que han ido ocurriendo, pues a través de la educación, pues se van, y a través de prácticas y todo esto se van mejorando, se van institucionalizando. Por otro lado, pues también podemos ver que, según otros autores, el educar es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad o de su cultura. Obviamente, pues esto es importante, ¿no? Porque todo ser humano se desarrolla dentro de un contexto, todo ser humano se desarrolla dentro de un contexto social y cultural, y obviamente pues el hombre debe tomar estos valores e interpretarlos para él mismo, reproducir estos valores y seguir sus mismos legados ancestrales. Entonces se hace obviamente pues muy importante la educación allí. Eh, y obviamente pues también la educación tiene este propósito, no solamente de transmitir una cierta información, sino también a través de esta información poder el hombre establecer relaciones con otros seres humanos, con el mundo que lo rodea. Entonces, obviamente, pues esta educación no nos aleja, sino que nos acerca. Hay muchas cosas importantes. También debemos nosotros entender un poco cómo la historia ha ido desarrollando, pues lo que es la educación y lo que es la pedagogía. Vemos a muchos eruditos, muchos intelectuales como Aristóteles, San Agustín, Montaigne. Dice aquí que se ocuparon en la pedagogía partiendo del interés de formar a los niños como alumnos. Obviamente, pues en la antigüedad las condiciones sociales eran muy diferentes, ¿cierto? A lo que nosotros conocemos hoy como un sistema educativo. Obviamente, desde el tiempo de la Ilustración es donde la educación tiene ya un tinte más libre, un tinte más pensado en el hombre, en su razón. Obviamente, pues la Iglesia tuvo durante muchos siglos el dominio de la educación. Después de que el paganismo, digamos, en cierta manera la educación pagana fue retirada, entonces obviamente fue muy importante. También se nos dice que la nobleza en aquellos tiempos, a través de la religión, los dogmas, ellos torcieron ciertas enseñanzas pues para ellos poder y seguir imponiendo su poderío, seguir manteniendo su hegemonía, y se valieron obviamente pues de la, de la iglesia. Desde el siglo VII los monasterios también, se dice aquí en la lectura, cubrían la totalidad de los países y obviamente de todo lo que se ha compuesto como Imperio Romano. Y se nos dice pues obviamente que fueron la formación de las ciudades del siglo X, siglo XI, y toda esta cuestión del feudalismo que hizo que la educación solo estuviera en manos de los iglesia, pero mucho después cuando apareció la burguesía, desde la Revolución Francesa, obviamente pues se quitó este sistema feudal y obviamente todas estas ideas revolucionarias pues
cambiaron toda la forma en que la sociedad vio la enseñanza y la pedagogía. Obviamente el deseo de la Revolución Francesa fue de crear hombres libres, donde se cultivara la ciencia, donde se cultivaran la geografía, la aritmética y todo esto. Entonces, la persona, el que fue, digámoslo así, que estuvo bajo el yugo del señor feudal, de ahora en adelante pues sería una persona que aprendería no solamente su arte, sino a través de la universidad pues podría aprender otras artes. Y se crearon pues ciertos títulos muy similares como los que tenemos hoy de bachiller, de licenciado y de doctorado. Entonces es un poco extenso, la verdad, y trato de tomar las ideas más importantes. Trato de tomar sobre todo los mapas los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales que hay en la lectura. Me parecen muy llamativos las etapas, tenerlas muy interesantes, muy presentes. Cada una de las etapas educativas de la historia. En primer lugar, la primitiva, donde existían pequeños grupos humanos, donde la educación era muy natural, espontánea. Luego se pasó a la etapa oriental, los pueblos, civilizaciones desarrolladas, donde el carácter religioso, erudito, era muy marcado en la educación. Luego pasó a la educación clásica, donde ya dice aquí, se hizo el inicio de la civilización oriental, donde hubo un carácter humano, cívico, y obviamente pues manejado por una aristocracia. Ya en el medieval se desarrolló mucho las ideas del cristianismo, y en el sentido, la etapa humanista, inicia con el Renacimiento, con el volver otra vez a las fuentes originales, ir otra vez a la cultura griega, a la cultura romana, que está basada en la naturaleza, el arte y la ciencia. Y de allí pues surge la Reforma Protestante, donde pues hubo todo un vuelco en la forma de pensar de la civilización occidental, donde la filosofía del trabajo, el énfasis en la educación, en los idiomas, pues tuvo un auge. Después vino el racionalismo y el naturalismo con la ilustración, donde se dio lugar más al conocimiento de la razón y no del escolastismo, de la fe. Y ahí en adelante pues podemos nosotros entender todos estos cambios que han habido, obviamente en la pedagogía y en la educación. Um, También podemos nosotros entender la diferencia entre la educación y la pedagogía. Obviamente la educación se enfoca más en las maneras de actuar, mientras que la pedagogía estudia todo aquello que tiene que ver con la manera de entender y la epistemología, la forma en que los seres humanos entienden, aprenden. La educación es algo permanente, mientras que la pedagogía es intermitente. La educación es consciente e inconsciente, mientras que la pedagogía siempre tiene que ser consciente para poder entender, para poder plantear pues teorías donde se pueda explicar cómo los seres humanos aprenden, cómo ellos desde distintas perspectivas y distintas escuelas de pensamiento pedagógico pues se enfocan en los forma de aprender. También hay una diferencia entre ciencia y pedagogía. Obviamente la ciencia, estrictamente hablando, se enfoca y trata de explicar los fenómenos naturales, trata de explicar el funcionamiento de las cosas, mientras que la pedagogía determina lo que se debe hacer y apunta a fines. Cada escuela de pensamiento pedagógico pues obviamente tendrá una forma de explicar también, pero más enfocada hacia también los fines. La ciencia está enfocada hacia el presente o el pasado, mientras que la pedagogía mira hacia el futuro. La ciencia analiza las realidades, obviamente, mientras que la pedagogía establece principios que tratan de, digamos, de orientar y de mostrar la conducta. La ciencia tiene como función analizar y explicar las cosas, mientras que la pedagogía trata de orientar la acción de los maestros. También podemos ver campos de acción de la pedagogía en la biología, la psicología, sociología, filosofía, antropología y en la epistemología, como cada uno de ellos tiene una forma de entender. La biología obviamente pues abarca todas aquellas cosas que tienen que ver con la estructura morfológica, la capacidad de adaptación biológica y todo este desarrollo orgánico de los seres vivos. La psicología obviamente pues está relacionada con la pedagogía en los hechos de las actividades mentales, cómo el hombre utiliza la inteligencia, la memoria, cómo el hombre se comporta
La sociología, pues la relación de los hombres en la sociedad desde el punto de vista biológico, psicológico, como seres sociales nosotros, cómo aprendemos, de acuerdo también a la influencia de la cultura, a la influencia del individuo en sociedad. La filosofía obviamente traza la imagen del hombre que quiere educar, que trata de ver el mundo y la vida desde diferentes puntos de vista. La antropología que estudia obviamente al hombre, biológicamente desde el punto de vista de la raza, sus costumbres, la relación, obviamente cómo aprende dependiendo de su contexto. Y la epistemología que pues trata de estudiar el problema del conocimiento, no desde el punto de vista de la filosofía ni la ciencia, sino como la metodología de la investigación, como obviamente pues el ser humano trata de aprender, trata de adquirir conocimiento. Con esto pues ya hago, ya con esto termino mi reflexión y lo que he visto, pues lo que he leído he hecho esa lectura en esta tarde. Le doy muchas gracias a la tutora y esperamos estar constantemente en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.